Cordial saludo, hoy les presentaremos la historia de la dictadura en el país de Uruguay en los años 1972 a 1984. Este trabajo es presentado por Santiago Carmona Carmona y Jessica Alejandra Salazar Jaramillo. Para entender un poco sobre la dictadura de Uruguay es necesario conocer algunas características de este país. Lo primero es que está ubicado en Sudamérica, limita con Argentina y Brasil, tiene grandes extensiones de tierra, llanos verdes y el azul de algunos ríos pequeños, lagos y lagunas. De Uruguay. En la segunda mitad del siglo XX, las políticas uruguayas se repartían en dos fuerzas. El Partido Colorado, que representaba los intereses urbanos de la ciudad de Montevideo, y el Partido Blanco, que representaba los intereses del campo. Movimiento de Liberación Nacional, los Tupamaros. Los Tupamaros es un movimiento político de Uruguay que actuaba como guerrilla en los años 1960. Su nombre se debe al líder indígena Tupac Amaru, que fue asesinado en el siglo XVIII por los españoles. El objetivo de esta guerrilla es transformar la sociedad en una lucha armada. Desde sus filas denunciaban corrupción de grandes políticos. Además, asaltaban empresas y bancos para financiarse y llevaban a cabo secuestros y asesinatos. Operación Cóndor. La Operación Cóndor fue una organización estratégica de alcance internacional que participaron diferentes dictaduras sudamericanas, entre ellas Bolivia, Chile, Argentina, Brasil y Uruguay. Estos países se reunieron con el fin de acabar con el comunismo y instaurar políticas bajo la coordinación y financiación de Estados Unidos y de la CIA. El objetivo de esta dictadura en Uruguay era acabar con la guerrilla de los Tupamaros. En 1969, Dan Mitrione fue nombrado como jefe de seguridad de Uruguay, pero su verdadero objetivo era enseñar a torturar a los policías de Uruguay. Su frase más común es: el dolor preciso, en el momento preciso, en la cantidad precisa para el efecto deseado. En 1970 fue secuestrado y asesinado por el grupo guerrillero Los Tupamaros. El 1 de marzo de 1972, Juan María Bordaberry fue elegido presidente de Uruguay en un momento de tensión social y política. En su mandato, disolvió el Parlamento, prohibió la actividad de los partidos políticos, cerró los medios de comunicación independientes, disolvió la Comisión Nacional de Trabajadores, creó un Consejo de Estado controlado por militares, empezó a gobernar con integrantes de las Fuerzas Armadas y instauró la censura. El presidente Bordaberry inició formalmente la dictadura en Uruguay en el año 1973 a 1984. La Fuerza Armada y la política aceptaron el uso de la tortura psicológica y física contra los enemigos. Durante esta época se llevó a cabo varios secuestros, violaciones, torturas, desapariciones, robos de bebé, vulneración de derechos, bajo el argumento de la lucha contra la subversión. Objetivo de la dictadura cívico-militar: implementar reglas más flexibles que favorecieran a los empresarios y en contra de los derechos de los trabajadores, impulsar una política de liberación y de la economía. Destitución del presidente Bordaberry. En 1976, las Fuerzas Armadas de Uruguay destituyeron al presidente Bordaberry, suspendieron las elecciones y los militares tomaron todas las funciones del gobierno. Un caso emblemático sucedido en esta época fueron los 160 desaparecidos uruguayos, de los cuales 35 fueron asesinados y 125 restantes fueron desaparecidos en el país de Argentina. Para sintetizar lo que dijo mi compañera Alejandra, el conflicto en Uruguay se centra en la dictadura cívico-militar que impuso el presidente Bordaberry en 1972 y la cual duró 12 años. Entendiendo el proceso de paz como un esfuerzo para lograr un acuerdo que ponga fin a la violencia, se podría decir que este es el punto de partida
para el proceso de paz en Uruguay, cuando en 1980 los militares redactaron un proyecto de una nueva constitución, donde establecían un candidato único para la presidencia. Los militares convocaron a un plebiscito para legitimar esta propuesta. Un proceso de transición democrática consiste en la disolución de un régimen autoritario hasta el establecimiento y consolidación de una democracia. El 30 de noviembre de 1980, los uruguayos concurrieron a las urnas. El 85% de la población se manifestó, un 58% en contra y un 42% a favor del nuevo proyecto. En noviembre de 1983, una movilización de más de 400.000 personas, también conocida como el Obeliscazo o un río de libertad, donde la población clamaba por el final de la dictadura. Para el 3 de agosto de 1984, los militares consensuaron junto con los partidos políticos un llamado a las elecciones, y el 25 de noviembre dieron como ganador a Julio María Sanguinetti. Él fue un dirigente del Partido Colorado, partido que representaba los intereses urbanos. Es en este punto donde ya la transición democrática ha avanzado con la elección de un presidente por el pueblo. La Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo, en el documento Introducción a los Procesos de Paz, establece 5 modelos. El proceso de paz llevado en Uruguay, nosotros lo ubicamos dentro del modelo de intercambio, paz por democracia, porque se logra mediante el intercambio de la elección de un nuevo presidente y el fin de la dictadura por la amnistía de los militares responsables de la opresión. La justicia transicional consiste en alternativas que implementan los países para terminar periodos de conflicto y represión. Sanguinetti dictó amnistía y libertad para los presos políticos y sociales, restituyó los puestos de los empleados públicos, repatrió a los exiliados y restableció libertades civiles y políticas. Además, estableció la ley de caducidad, que dejó impunes a las acciones de violación de derechos humanos ejecutadas durante la dictadura. En el video que nosotros trabajamos, se busca dar cuenta con claridad las acciones llevadas a cabo durante la dictadura cívico-militar en Uruguay, los actos de violencia, la violación de derechos humanos y la represión a la población. Lo que hacen con este video es reconstruir el pasado para dar a conocer los hechos. En cuanto a la memoria histórica, las víctimas aún claman por la verdad. No se ha hecho un proceso de resignificación. Los militares uruguayos responsables de los crímenes de lesa humanidad aún siguen en libertad y no han sido juzgados. No se han evidenciado procesos de transformación del presente para reconocer el dolor de la comunidad. Eso es todo. Muchas gracias.